Él se llamaba Pablo y era un chico normal que de seguro tú ni siquiera conoces. Él vivía en una ciudad de decadencia, repleta de gente que no muestra clemencia. Mientras las personas caminaban por la calle, él estaba encerrado en su habitación, porque su mundo eran sus cuatro paredes y más allá solo habían serpientes. Nunca supo lo que es tener una novia, nunca supo lo que es tener vida social. Pasaba las noches jugando videojuegos y el mundo de afuera era solo un destello. Y así vivió toda su juventud dentro de ese congelado ataúd. No sabía lo que era la felicidad, pero tampoco conocía la oscuridad. Un día completaba un juego de terror y al otro día empezaba uno mejor. No se bañaba ni siquiera comía porque los videojuegos eran su vida. Todo el día enfrente de una pantalla y el mundo de afuera ni le interesaba. Toda su familia le criticaba, era la oveja negra de toda la camada. Ya ni siquiera quería estudiar, la escuela para él era infelicidad. Odiaba a todos sus compañeros de aula, solo quería estar a salvo en su jaula. Un día dejó de asistir a la escuela y entonces fue cuando se cerró su puerta. Su madre le imploró que volviera, pero él le dijo que jamás regresaría. Su padre había muerto antes de él nacer y no estaría para darle una lección, para que escogiera el camino mejor, aunque sea a base de golpes y de castigos. Y así cumplió 17 años y su vida era solo un engaño. Y así cumplió 19 años y su madre ni siquiera lo aguantaba. Y así pasaron sus 20 años y así pasaron sus 21. Y así pasaron sus 22 y seguía siendo un compulsivo jugador. Su madre ya lo veía como un error y nadie lo sacaba de su ficción. Era un joven obsesivo compulsivo, pero aún así no conocía la depresión. Nunca imaginó que un día llegaría a su vida y que en su mente se clavaría como espina. Con el paso del tiempo dejaron de darle dinero y ya no tenía cómo pagar sus juegos. Fue entonces cuando quiso trabajar para sus juegos poder pagar, y entonces se reinsertó en la sociedad trabajando por el día en una oficina. No pasó una semana y ya se burlaban de él porque él ni siquiera podía hablar. Sus compañeros en la oficina lo humillaban y él ante las burlas solo callaba. Odiaba su trabajo y a todas las personas, pero tenía que asistir porque si no, ¿cómo podría pagar su eterna adicción? Y es por eso que soportaba tanta presión. Y así pasaron sus 23 siendo un apestado en su trabajo. Y así pasaron sus 24, pero algo en él empezaba a cambiar. Ya no era ese niño de antes, su inocencia se estaba consumiendo. Un día por la noche se le salió una lágrima, tenía 25 y todavía era virgen. Fue entonces cuando empezó la depresión, cuando sintió que su vida era un fracaso. Empezó a odiar su figura en el espejo, empezó a llenarse de tantos complejos. Y ahí fue que apareció el remordimiento, ahí se dio cuenta que perdió tanto tiempo. Sus 26 fueron tan amargos, solo llorando y con tanto odio. Una noche en que se ahogaba en depresión, lo consumió la ira y la consola destrozó. Ya eran 27 siendo su esclavo, aquella noche se sintió tan liberado. Entonces juró que sería otra persona, que viviría la vida de otra manera, que ya no estaría más entre barreras, que hay un mundo afuera que lo espera. Pero ese mundo lo rechazó y él jamás se adaptó. Las personas lo rechazaban y todo el mundo apartaba su mirada. Tenía 28 y no conocía el amor, ni siquiera sabía lo que era besar. Su autoestima le quitaba el valor para poder enamorar a una mujer. Sus madrugadas eran las más negras porque nadie lo ayudó. Una noche de invierno se ahorcó y entonces por fin calmó su dolor. Y ahora te diré la conclusión: su madre fue la única que lo lloró, porque para el resto era solo un loco, pero aquel niño tenía valor. Era un joven obsesivo compulsivo, pero aún así no conocía la depresión. Nunca imaginó que un día llegaría a su vida y que en su mente se clavaría como espina. Era un joven obsesivo compulsivo, pero aún así no conocía la depresión. Nunca imaginó que un día llegaría a su vida y que en su mente se clavaría como espina. Era un joven
obsesivo compulsivo, pero aún así no conocía la depresión. Nunca imaginó que un día llegaría a su vida y que en su mente se clavaría como espina.